Hola y bienvenido de nuevo a un vídeo de mi curso de Svelte. Dado que la documentación define al framework como un superset de HTML, me pareció bastante apropiado dedicar un capítulo entero a la que era la sintaxis y luego voy a dedicar una parte final a cómo depurar tu código. Volviendo a algo que habíamos visto en el vídeo anterior, recuerda que la forma de declarar un componente en Svelte es creando un archivo y dicho archivo empezar a nombrarlo en mayúsculas. ¿Vale? Entonces voy a crear un archivo, por ejemplo, aquí llamado button.svelte y dentro de mi archivo, ahora mismo no le voy a dar contenido, pero quiero enseñarte que si yo intento insertar dicho componente dentro de mi archivo raíz, esto no es la misma sintaxis que esto. Por tanto, esto que tienes aquí abajo es un tag de HTML, esto que tienes aquí es un componente que a su vez, pues, si quieres, podemos ponerle este mismo contenido que tenemos aquí. ¿Vale? Si vamos a nuestro navegador, lo que vamos a ver claramente pues son dos botones. Nosotros podemos escribir los atributos dentro de HTML en Svelte de la misma forma que lo hacemos en HTML normal. Si, por ejemplo, queremos deshabilitar este button, yo siempre le puedo poner el atributo disable de la misma forma que en HTML y automáticamente pues ya ves que este button, que digamos que es este de aquí, porque este de aquí es el que nos traemos desde este componente, ese está deshabilitado y este no. Para darle diferentes valores a este atributo, yo me podría servir de JavaScript. Este valor o este atributo actualmente tiene el valor de verdadero. Yo podría fácilmente escribir esto así, o bien si quisiera el valor contrario, escribir false entre corchetes, dado que todo lo que escribamos entre corchetes son expresiones de JavaScript. Dicho esto, yo podría hacer algo más fácil, que es declarar aquí en el bloque de JavaScript una variable a la que llamo disable, y a esta disable le voy a dar un valor, por ejemplo, de true, de verdadero, y ahora lo que voy a hacer es que este atributo lo voy a igualar al valor de esta variable para hacer este atributo dinámico. Esta sintaxis es totalmente válida, lo que pasa es que al salvar, mi extensión de Svelte automáticamente me va a cambiar la sintaxis de esta forma. Con los atributos que tienen sus valores entrecomillados, podemos destacar dos cosas. La primera, por ejemplo, yo voy a escribir aquí un input con valor de type text. Yo al salvar, automáticamente mi extensión de Svelte me va a añadir este slash aquí al final. Pero lo que te quería comentar es que es posible pasar el valor del atributo, al igual que en HTML, sin el entrecomillado. Svelte va a aceptar esta sintaxis, a pesar de que al salvar mi archivo, la extensión me vuelve a colocar las comillas. Lo segundo a destacar sería cómo escribir expresiones de JavaScript dentro de valores entrecomillados para los atributos de HTML. El caso más claro es, por ejemplo, cuando vamos a escribir un link y, por ejemplo, al link le vamos a dar un valor dinámico que será el valor de la variable nombre, que es el props que nos traíamos del archivo main.js. Y aquí, por ejemplo, para el valor del href del link, yo puedo poner por aquí, por ejemplo, http dos puntos, barra, y puedo aquí poner, por ejemplo, mi página web.com. Y si yo tengo, por ejemplo, ahora aquí un valor dentro de la URL de este link, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo directamente escribir aquí, abrir aquí corchetes, y dentro de los corchetes escribir el nombre de mi variable. De manera que convertimos a este link que tenemos aquí en un valor dinámico para dicho atributo. Esta sintaxis, que es válida, sería el equivalente a poder escribir, por ejemplo, esto de la siguiente forma. Yo podría poner todo el valor que tenemos aquí dentro de corchetes y sustituir mis dobles comillas por las comillas para escribir cadenas literales. Y automáticamente yo puedo poner mi variable dentro de los corchetes y el signo de dólar.
Es decir, estas dos sintaxis son exactamente la misma. Obviamente esto es muchísimo más fácil que tener que escribir todo esto. Pues todo lo que acabamos de ver sería con respecto a la sintaxis de HTML y a lo que corresponde a los atributos. Una de las cosas que pasé por alto en el último vídeo respecto a la forma de escribir props dentro o para pasar props entre componentes es que, si recuerdas, había una forma de acortar la sintaxis cuando nuestro componente tenía una serie de props que coincidía con las propiedades de un objeto. Nosotros en ese caso podíamos venirnos aquí a nuestro componente y escribir el split operator y después poner aquí el nombre de dicho objeto. De esta forma podemos pasar como props, disable y text. Y ahora nos vamos a nuestro button y dentro de nuestro button podemos aquí abrir una pestaña de script y dentro de esa pestaña de script poner export let, disabled y text. Y automáticamente pues podemos aquí decir que nuestro button tiene un disable que es dinámico respecto al props que le estamos pasando y que el valor del texto es el props que le estamos pasando como text. En el caso en que estemos pasando todos los props a través de esta forma o a través de esta sintaxis escribiendo un objeto, Svelte nos permite hacer lo siguiente. Podríamos eliminar la pestaña de script y ahora aquí podríamos poner disabled igual a el prop disable y después el text aquí como text. Pues delante de cada uno de los props que estamos pasando podríamos escribir esta sintaxis. Básicamente lo que esto viene a significar es que este objeto props es todo esto que estamos aquí pasando. Esta sintaxis que nos permite acortar y no tener que escribir la pestaña de script en el caso de que el componente sea muy sencillo, Svelte no lo recomienda porque dice que esta sintaxis da problemas de rendimiento en las aplicaciones. Al menos, bueno, me gustaría apuntarla aquí para que lo supieras y tuvieras conocimiento de ello. Bien, y para terminar este bloque, un último apartado en la sintaxis de CSS. Voy a borrar todo este contenido de aquí y voy a repetir el componente button dos veces, total que tendremos dicho componente repetido aquí dos veces en nuestra pantalla. Y lo que voy a hacer es que voy a abrir la pestaña Style y aquí voy a aplicar la sintaxis de global. Y lo que voy a hacer es que en el estilo global de mi aplicación a todos los buttons le voy a aplicar un borde de un píxel rojo. De forma que tenemos esto aquí. Eso lo habíamos visto en el anterior vídeo. Si nosotros quisiéramos acotar este estilo de alguna manera para darle un tipo de scope, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo aquí creo un container y pongo a uno de los componentes button dentro de un container y el otro no está dentro de un container. Yo podría acotar ese estilo simplemente colocando aquí div enfrente. De esa manera, lo que veremos es que uno de ellos no tiene el estilo aplicado y el otro sí. La última parte de este vídeo, el último bloque, lo quiero dedicar a enseñarte cómo depurar tu código. Parece bastante obvio que cuando estemos trabajando en la parte de JavaScript, si queremos obtener el valor de una variable, pues podamos, por ejemplo, si queremos saber el valor de objeto, que con console.log podamos obtener esa información y hacer un display de la misma dentro de la consola. Cuando queramos obtener ese mismo valor, pero dentro del markup de HTML, si todo lo que está entre corchetes es JavaScript, pues básicamente tendremos que hacer esto, salvar, y obtendríamos pues el valor objeto aquí dos veces en nuestra consola, uno en la parte de JavaScript y otro en la parte de HTML. Si el componente es sencillo, esta herramienta es bastante útil, pero cuando el componente sea un poquito más complicado y tengamos, por ejemplo, comportamientos asíncronos dentro del mismo, para eso Svelte nos provee de una solución que es una directiva llamada debug. Dicha directiva la vamos a poder escribir de la siguiente forma.
entre corchetes, dado que es una directiva de JavaScript, escribiremos @debug y luego la variable que deseamos depurar. Nos volvemos a nuestro navegador y en nuestro navegador veremos que tendremos el debugador de Google Chrome pausado, del mismo modo que si metiéramos aquí un breakpoint dentro de nuestro DevTools. Luego dentro aquí en el DevTools, en el Scope, podremos depurar nuestro código y obtener muchísima más información que un simple console log dentro de nuestro código de JavaScript. Pues bien, esto ha sido por todo en este vídeo. En el siguiente hablaré de la reactividad, que es con total probabilidad la herramienta más potente que tiene Svelte y la que le hace diferente de cualquier otro framework que actualmente existe en el mercado. Pues bien, espero que te haya gustado. Nos vemos, chao.